Bienvenidas, gracias por venir. Mi nombre es María Elizabeth y bueno, desde los 20 años que incursiono en el mundo de las terapias a raíz de un conflicto que tenía a nivel personal, especialmente a nivel de relacionamientos, que me fue llevando por un camino que, como yo digo, es un camino sin retorno. Es muy gratificante porque forma parte de entrar en el mundo de uno mismo, de conocernos. Y bueno, gracias a ese conflicto, en cierta forma, que yo tenía, pude llegar a la charla que vamos a tener hoy, que para mí realmente fue un antes y un después en mi vida. A pesar de todas las otras terapias que hice, todas han sumado, todas me han aportado muchísimo, y yo digo que cada una de ellas me ha hecho ver cosas de mí en este camino, pero la cereza del postre, como digo muchas veces, es cuando aparece algo que realmente termina uno de movilizarle la vida, ¿no? Y en este caso fue la biodescodificación. ¿Por qué es importante para mí hacer estas charlas? Porque, como les comenté antes, la biodescodificación apareció en mi vida en un momento ya muy particular, donde prácticamente yo ya no veía que podía tener solución lo que a mí me sucedía. Y bueno, gracias a la biodescodificación y a las herramientas que utiliza la biodescodificación, lo pude resolver. Entonces, es como que en cierta forma, cuando hago estas charlas, es como para concientizar, para poder transmitir desde mi experiencia personal lo que sucede cuando nos transformamos en observadores de nuestra vida. Cuando dejamos de preguntarnos por qué me sucede esto y me muevo hacia este sitio y digo ¿para qué? Que es muy diferente. El por qué me coloca en un lugar donde yo no tengo opciones. El para qué me da herramientas para que si estoy viviendo esto pueda tener oportunidad de poder cambiar las cosas. Entonces, me gusta mucho transmitir el mensaje de lo que la biodescodificación es bastante amplio, es un tema complejo, y trato de abordarlo de la forma más simple como para que se pueda entender, y la charla de hoy es básicamente que se lleven la idea de lo que implica entrar en el mundo de la biodescodificación, sobre todo pasar a ser responsables de lo que nos está sucediendo en nuestra vida, en convertirnos en observadores de lo que nos está sucediendo en nuestra vida, pero por sobre todo comprender que si entendemos cómo funcionamos, podemos cambiar lo que nos está sucediendo afuera. Y eso es muy interesante y es muy importante para mí poder transmitirlos con estas charlas que hago generalmente basadas en mi experiencia personal, y obviamente después me he dedicado a esto, he estudiado en profundidad, y es una herramienta que realmente es muy poderosa si realmente dimensionamos lo que vamos a poder ver hoy en esta charla de hoy. Entonces, vamos a... ¿Qué es la biodescodificación? O la biodescodificación. Es autoindagación, es entrar en nuestro mundo interior, es saber cómo funcionamos, entender cómo funcionamos. Es un antes y un después de conocerla, porque realmente cuando comprendemos cómo funcionamos, podemos entender muchas cosas de las que estamos viviendo. Descubre nuestros recursos y los pone a nuestro servicio, porque es lo más importante. Muchas veces decimos, bueno, me pasa esto, pero ¿cómo lo soluciono? Que es la gran pregunta del millón que muchas veces nos hacemos todos. ¿Cómo lo soluciono? Y desde la biodescodificación hay muchas herramientas, y obviamente lo más importante es que así como vemos el para qué estamos pasando lo que estamos pasando, también descubrimos los recursos que tenemos para poder trascender esa situación. Cuando hablo de esa situación, hablo de un síntoma que podamos tener, de una situación que estemos viviendo como algo limitante, algo que no podamos lograr, situaciones repetitivas que se dan en nuestra vida y no podemos comprender por qué.
situaciones o conductas que tenemos y con la cual no estamos de acuerdo, o son conductas que nos limitan en el día a día, en nuestro quehacer, en nuestro relacionamiento, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia. Abarca absolutamente todo, ¿eh? Es empoderamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es empoderamiento? Porque es lo que les comento. Cuando dejamos de estar en este sitio y preguntarnos el por qué y sentir que desde el por qué no hay una solución y pasamos al para qué, nos empoderamos. ¿Por qué nos empoderamos? Porque comprendemos de que así como tenemos un para qué de lo que estamos viviendo, ese para qué también nos va a dar las herramientas y los recursos para que podamos trascenderlos. Entonces no es que tengo que quedarme aquí y sufrirlo toda la vida, sino que si me muevo aquí, tengo la oportunidad de hacerlo diferente. Y eso es lo que me aportó a mí, en mi experiencia, la biodescodificación, que fue lo que me ayudó a dar ese salto que me faltaba para poder resolver un conflicto que tenía muchos años. Que ahora vamos a ver que no era un conflicto, pero bueno. ¿Para qué vivimos lo que vivimos? ¿Para qué tenemos limitaciones en nuestra vida? ¿Para qué muchas veces tenemos síntomas? Muy fácil. Para aprender, comprender y trascender. Forma parte de entender cómo funcionamos, porque ahora, como lo vamos a ver más adelante, venimos de un sistema familiar, venimos con más información de la que pensamos y heredamos mucho cuando nacemos. Y eso determina nuestra vida en muchos aspectos. Como les dije, ser protagonistas de nuestra vida y sobre todo lo más importante, que fue lo que a mí me ayudó a poder resolver mi situación, fue conocer mi sistema familiar, cómo funcionaba, qué habían vivido, que es a través de lo que llamamos el transgeneracional, y a raíz de eso pude desentrañar el motivo por el cual yo estaba viviendo lo que consideraba hoy en mi vida una gran limitación. Entonces, todo eso, ahí pude resumir, ahí les resumo lo que para mí es la biodescodificación, que no es poco, ¿eh? No es poco. Entonces, ¿en qué consiste nuestro bienestar emocional? Porque somos seres emocionales, pero también somos seres biológicos, y de eso no nos tenemos que olvidar. Nuestra biología juega un papel y un rol fundamental en nuestra vida. Que todo síntoma físico, psíquico o conductual tiene una intención positiva, y acá es donde quizás entremos a cuestionar, básicamente decir, ¿cómo lo que yo tengo tiene una intención positiva? Sí, tiene una intención positiva. Es una solución de adaptación que me proporciona mi inconsciente para garantizar mi supervivencia. Y aquí es donde entramos en un terreno, quizás que ahora más adelante lo vamos a poder entender mejor, de comprender que realmente lo que nosotros llamamos problemas o conflictos, en realidad es una solución de adaptación. Y esa solución de adaptación la estamos exteriorizando, la estamos manifestando a través de lo que gestiona nuestro inconsciente biológico. Si la realidad que vivimos no es la que queremos, el síntoma, o sea, lo que hoy estamos viviendo, es la llave para ver los programas inconscientes que se están manifestando en nuestra vida. Nosotros, así como les dije, somos seres biológicos y emocionales. Para movernos en este mundo tenemos que gestionar nuestras emociones, pero muchas de nuestras emociones, las que se manifiestan en nuestro día a día, muchas veces no son nuestras un 100%, sino que ya vienen heredadas a través de un sistema de creencias, por ejemplo, vividas en el sistema familiar, o de lo que ha vivido nuestra madre en nuestro embarazo o en nuestra concepción. Eso es información que va gestionando nuestro inconsciente y nos la muestra para que nosotros podamos reaccionar y movernos en este mundo
con nuestro propio sistema de creencias, con la información que llevamos y que tenemos dentro. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Que nada es casual ni hereditario, sino que está ahí para mostrarme algo, para que yo aprenda algo. Y que es una oportunidad, y aquí es donde entramos, que es que si logramos comprender realmente la finalidad de la biodescodificación, nos vamos a dar cuenta que es una oportunidad a lo que nosotros hoy vivimos para sanar nuestros sistemas de creencia y entrar en coherencia con nosotros mismos. Cuando decimos coherencia es sentir, pensar y hacer realmente en una forma coherente. No decimos una cosa, pensamos otra o sentimos otra. ¿Está? Entonces, vamos a empezar. Para comprender cómo funciona la biodescodificación, tenemos que comprender esta triada. Tenemos que comprender cómo funcionamos. Entonces, ¿cómo funcionamos? Lucía, ¿podremos apagar un poquito? ¿Tienen calor? ¿No? ¿Están bien? ¿Están bien? Bien. Bueno, ¿cómo funcionamos? Es lo más importante de aquí, porque de aquí va a salir la información que necesitamos. Nosotros nos movemos dentro de un mundo consciente, que es lo que queremos, lo que pensamos, lo que quiero conseguir este trabajo, quiero tener este tipo de pareja, quiero ganar esta X cantidad de dinero. Esta es la parte consciente, es la que nosotros manejamos en un porcentaje muy reducido. Pero después, detrás de todo este mundo consciente, hay algo que es el que está realmente conduciendo nuestra vida, que es nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es, yo lo defino como el guardián, le digo como el guardián porque básicamente es el que maneja nuestra vida en prácticamente un 95% de lo que nos sucede, de lo que atraemos y de cómo gestionamos nuestra vida, lo maneja el inconsciente. El inconsciente contiene toda la información que necesitamos para asegurar nuestra supervivencia, o sea que tiene una tarea muy importante. El inconsciente es el que vela para que a nosotros no nos suceda nada. O sea, está pendiente de nosotros las 365 días del año y las 24 horas del día. El inconsciente está alojado en el cerebro reptiliano, que es nuestra parte más arcaica, y es la que maneja todos los programas para que nosotros podamos, por ejemplo, cruzar una calle sin que nos atropelle un coche. Ahora nosotros estamos hablando, pero hay todo un sistema interno que se está gestionando, autogestionando. La respiración, nuestros músculos, lo que ustedes están oyendo. El inconsciente conforma los filtros con los que percibimos el mundo exterior, o sea, no es poco. Él es el que regula cómo nosotros vivimos las situaciones. Se autogestiona. Es inocente, es atemporal y no distingue entre lo real y lo simbólico. O sea, estamos diciendo que algo que llamamos inconsciente está manejando el 95% de lo que sucede en nuestra vida y que es inocente. O sea, para él no hay nada bueno ni nada malo. Él solamente gestiona emociones. Por lo tanto, eso es muy importante que lo sepamos. Es atemporal, para él no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, porque él no tiene tiempo de gestionar si esto, lo que estoy viviendo aquí, es del presente, fue del pasado, o yo estoy pensando en lo que va a venir en el futuro. Es totalmente atemporal. Por eso, si yo hoy les dijera, cierren los ojos y piensen en el momento más feliz de su vida, quizás cada uno de ustedes va a ir a un momento diferente de su vida, pero la emoción es la que va a registrar el inconsciente. Y si ese momento feliz fue a los 5 años, ustedes con 40, 50 o 30 van a sentir la misma emoción que en ese momento feliz de los 5 años. Entonces, el inconsciente maneja el 95% de lo que nos sucede en nuestra vida y es atemporal.
Es muy fuerte esto, ¿eh? Por eso esta es una de las herramientas con la que se puede trabajar en la biodescodificación. Como él no distingue si la emoción que yo estoy sintiendo hoy es de mis 5 años, es de mis 40 o de mis 60, la información que hoy tenemos a través de la biodescodificación, si hay algo que queremos cambiar, si hay una información que queremos transformar, simplemente, no es tan simple, pero simplemente vamos a ir a ese momento en el cual esa emoción quedó ahí y como para él le da lo mismo en qué momento lo estamos haciendo, se puede acceder a esas emociones que tenemos bloqueadas y que hoy por hoy nos generan una limitación en nuestra vida, gracias a que el inconsciente es atemporal. No distingue entre lo real y lo simbólico, es decir, él no sabe si la emoción que estamos sintiendo en este momento es porque estamos mirando una película o porque si realmente estamos experimentando algo, porque él se maneja con emociones. No sabe si estamos enfrente de una televisión o si realmente estamos discutiendo con nuestro jefe. No lo sabe, porque él solamente gestiona emociones. Entonces, fíjense qué importante es conocer de que tenemos un inconsciente que tiene estas características y que estas características son las que gestionan nuestro comportamiento, las personas que atraemos en nuestra vida, las circunstancias que generamos en nuestra vida y que a veces no entendemos para qué lo estamos viviendo o por qué lo estamos viviendo. Entonces, a través del cuerpo, que es la tercera parte de esta tríada, el motor, este es el coche con el que nos movemos en la vida. Sin el cuerpo, nuestro mundo consciente y nuestro mundo inconsciente no tendría sentido. Necesitamos un cuerpo para poder expresar lo que ese mundo consciente y ese mundo inconsciente están viviendo. Por lo tanto, el cuerpo es necesario y de ahí a los síntomas que podemos tener, ya sea conductual, comportamental o físicos. Porque obviamente el cuerpo va a ser el que va a expresar la incoherencia entre estos dos mundos, entre el mundo inconsciente y el mundo consciente. ¿Vamos bien hasta ahora? Y lo más importante es que tengan en cuenta esas características, porque muchas veces tenemos reacciones o vivimos circunstancias que no podemos entender y decimos, ¿cómo estoy viviendo esto? O cómo ante esta situación estoy teniendo una reacción tan desmesurada. Por eso. Porque el inconsciente en ese momento gestiona con la información que tiene grabada de lo que hayamos vivido. Y hablando de lo que hemos vivido, ¿qué es lo que sucede cuando en nuestra vida sucede algo que nos pone en peligro? Cuando hablamos de algo que nos pone en peligro vital, hablamos lo que se llama en biodescodificación un bioshock. ¿Qué es un bioshock? Un bioshock es una situación que lo vivimos como un drama, lo vivimos en soledad y cuando hablamos de vivir en soledad no hablamos de que lo vivo solo, sino que puedo estar rodeado de 100 personas, pero yo lo vivo de una forma particular a lo que me está sucediendo. Esta situación, ¿por qué tiene este signo? Porque esta situación está superando los índices normales de tolerancia que yo puedo tener. Por lo tanto, ahí se dispara una alerta, entro en un estrés y si lo vivo como un drama en soledad, es en forma inesperada, no lo puedo hablar y no tiene solución aparente, luego va a aparecer lo que llamamos el síntoma. Ahora lo vamos a ver mejor. Pongo un ejemplo. Estamos tranquilos en nuestro trabajo, tenemos muchos años trabajando y de golpe nuestro jefe nos llama y dice, tengo que tener una reunión contigo, necesitamos hablar. Uno va tranquilo pensando que o es un ascenso o me va a comentar algo del trabajo y cuando me siento me dice, estás despedido. Eso es un bioshock para nosotros. ¿Por qué? Si lo vivimos con estas características, automáticamente nosotros entramos como en peligro.
Lo mismo que si estamos en el medio del mar y estamos en una moto de agua, esa moto de agua se rompe, nos caemos y no sabemos nadar, o el chaleco no funciona, ahí nos empezamos a ahogar, ahí estamos sufriendo un bioshock. Podemos tener varios tipos de bioshock. Lo importante es que se viva con estas características. Si yo lo estoy viviendo como algo inesperado, como un drama, vivido en soledad, no lo puedo hablar con nadie y no le encuentro una solución aparente en el corto tiempo, estoy viviendo un bioshock. ¿Y qué pasa cuando yo vivo un bioshock? Sucede esto. Cuando yo tengo un bioshock, hay un impacto emocional, hay una emoción que es básica, que se dispara en ese momento, que es lo que le llamamos nosotros la emoción oculta, que produce obviamente que se genera con el bioshock, ante esa situación que nosotros vivimos con esas características. Ese impacto emocional genera una emoción, que es el resentir, y es un resentir muy básico, es un resentir muy primario, es algo que en una milésima de segundo quizás ni siquiera lo podamos dimensionar, solamente lo experimentamos. Esa emoción que pone en peligro nuestra supervivencia es captada ¿por quién? Por quien vela por nuestra supervivencia. Es captada por mi inconsciente biológico. ¿Y qué hace el inconsciente biológico? Le pide al cerebro, todo esto sucede en una milésima de segundo, es muy rápido, le pide al cerebro que busque en su archivo, en todo lo que nosotros tengamos, ahora vamos a ver a dónde busca, que busque todos los programas de supervivencia para poder gestionar ese estrés que está poniendo en peligro mi supervivencia. Porque él, como dijimos, es atemporal, es inocente, no distingue entre lo real y lo simbólico. Él lo único que en ese momento capta es que nosotros estamos en peligro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Va a buscar entre los órganos que van a absorber el estrés. ¿Y va a buscar en cualquier órgano? No. Va a buscar en los órganos que estén relacionados a cómo yo estoy viviendo la situación. Ahora lo vamos a ver mejor. Si yo estoy viviendo la situación y le pongo una etiqueta de que tengo miedo a morir, el órgano que va a absorber el estrés va a ser el pulmón, porque el pulmón necesito más aire para poder absorber más vida, porque yo estoy viviéndolo como una etiqueta de miedo a morir. Si yo lo estoy viviendo a esa situación, a ese bioshock, como que no sirvo para nada, soy un inútil, soy un tonto, lo estoy viviendo como una desvalorización a ese bioshock. Por lo tanto, el órgano que va a gestionar, en este caso, que yo esté viviendo un bioshock como una desvalorización, posiblemente sean los huesos. Son ellos los que van a absorber ese estrés para poder gestionarlo. ¿Y qué es lo que sucede cuando esos órganos absorben ese bioshock que hemos vivido? Luego aparece el síntoma. Pero si podemos entender lo que hablamos hasta ahora, en realidad lo que aparece como síntoma es una respuesta biológica de supervivencia. Simplemente lo que hizo el inconsciente fue pedirle al cerebro, yo lo cuento así como un cuentito porque es más práctico, le está pidiendo al cerebro que busque una solución. Y esa solución va a estar relacionada con el órgano que va a absorber ese estrés de acuerdo a cómo yo vivo la situación. Por eso acá otro punto importante de lo que ya estamos viendo en esta charla. Forma parte de entender cómo funcionamos el comprender cómo vivimos las situaciones. ¿Qué etiqueta le ponemos? Porque dos personas viviendo la misma situación, o sea, experimentando la misma situación, no lo van a vivir igual. Una lo va a vivir con la información que tiene y otra la va a vivir con su información. Y de acuerdo a cómo lo hayan vivido, ese bioshock va a tener una respuesta
biológica o una adaptación diferente en cada persona. Ahora, yo les había dicho que el inconsciente le pide al cerebro que busque. ¿A dónde busca el cerebro? Y acá es lo más importante, esta es la clave. ¿Por qué? Porque el cerebro, nosotros hagamos de cuenta que tenemos como un gran ordenador aquí. En tu caso, vos tenés un ordenador que tiene PowerPoint, tiene Excel y tiene Word. Esther tiene un ordenador que tiene un programa de diseño o de Photoshop, pero no tiene el Excel y el Word. Y el resto de las personas que están aquí, cada uno va a tener en su cerebro, va a tener diferentes programas de adaptación. Entonces, ¿cuáles son esos programas de adaptación? Cuando mi inconsciente le dice al cerebro que busque en los programas que tiene para poder darme una solución al estrés que yo estoy viviendo, el cerebro va a buscar en mis programas arcaicos, que eso los tenemos todos, los programas de supervivencia básicos que tenemos todos, va a buscar en mi sistema familiar, va a buscar en los programas que yo he heredado, que está comprobado a través de la epigenética conductual que vienen y que nacemos en nuestro ADN, recibimos y nacemos con la información de las vivencias y del estrés y de los secretos no dichos y de todo lo que ha vivido nuestro sistema familiar y que ha podido gestionar como pudo, pero que nuestro inconsciente los ha grabado como programas de adaptación y de supervivencia para nosotros que somos las generaciones que siguen. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque formamos parte de un sistema familiar, formamos parte de un clan y pertenecemos, tenemos fidelidades con ese clan que no solamente heredamos con el aspecto físico, sino que también heredamos a nivel emocional. Entonces, lo que ellos han vivido, lo que han sentido, sus recursos, el estrés que han tenido y cómo han gestionado su vida, no desaparece con ellos cuando ellos mueren. Dejan una huella biológica. Y esa huella biológica es la que heredamos nosotros, también como solución de adaptación para poder movernos en este mundo. Ahora vamos a ver ejemplos concretos. ¿A dónde más va a buscar el cerebro? Va a buscar en los programas que se hayan generado durante mi embarazo. Entonces, porque ahí también nuestra madre, durante nuestro embarazo, gestiona muchas cosas a nivel emocional y también inconscientemente genera programas de supervivencia. Por lo tanto, el cerebro va a ir a buscar ahí. Y también va a buscar, en menor parte, todos los programas que nosotros hayamos generado desde nuestro nacimiento a nuestra vida adulta. O sea, fíjense a dónde buscan. Entonces, acá está el motivo por el cual él lo puede vivir diferente, vos lo podés vivir diferente y vos lo podés vivir diferente. Porque cada uno, independientemente de los programas arcaicos, tiene su propia información. Por lo tanto, yo no le puedo pedir a ella como cerebro que abra el Excel, porque no lo tiene. Si ella no tiene en su memoria, si no tiene en su sistema, en su cerebro, en su inconsciente biológico, no tiene programas de desvalorización, no va a vivir los BioShock como desvalorización. Los va a vivir de otra manera. Por eso somos únicos y por eso es tan importante comprender cómo vivimos, cómo funcionamos y sobre todo qué etiqueta le ponemos a nuestra vida. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Muy sencillo, convirtiéndonos en observadores. Ante las situaciones que vienen, siempre hay un patrón. Y si se ponen a observar su vida, aunque sea con su jefe, con su pareja, con sus amigos, siempre hay un patrón que está ahí, que en mi caso era siempre el mismo, aunque las situaciones sean diferentes. Por lo tanto, yo gracias a esto pude empezar a comprender para qué vivía como vivía determinadas situaciones.
No era un capricho, no era mala suerte, no era que yo las vivía porque las tenía que vivir así. No, yo tenía una información que hacía que esta circunstancia, que a la persona que tenía al lado no le afectara en lo más mínimo, y para mí era un exceso, era un mundo. Pero cuando comprendí que yo lo vivía así por la información que traía conmigo, dije, bueno, tengo que entrar en esta información para ver de qué se trata. Entonces, ¿cuál es la diferencia que marca la diferencia? ¿Cómo vivo la situación? Es clave, porque el cómo lo vivo me va a dar las herramientas y me va a dar la clave para poder desaprender eso cómo lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque si esto que estoy viviendo hoy está desadaptado, es decir, no me sirve, me limita, me crea conflictos, me genera síntomas, si yo entiendo el para qué está y de dónde viene, ahí me convierto en protagonista. Ahí me convierto en protagonista. ¿Por qué? Porque entiendo de dónde viene, ya adopta una forma, es más tangible para poder cambiarlo. ¿Me entienden ahora por qué digo que pasamos de víctima a protagonistas? Porque empezamos a empoderarnos primero tomando conciencia con la información que llevamos dentro, después comprendiendo el síntoma que estoy teniendo, para qué lo estoy viviendo. Y después, obviamente, tengo el libre albedrío de decir, me quedo en este sitio y lo sigo viviendo como está, o me muevo aquí y veo cómo lo puedo gestionar para desaprender lo que he heredado, pero que obviamente a través de mi inconsciente, que es atemporal e inocente, no sabe que eso ya no aplica en mi vida, no lo necesito. Porque vamos automatizados, porque vamos viviendo nuestra vida con zapatos de otros, pensando que vamos gestionando nosotros nuestra propia existencia, cuando en realidad, como ven, hay mucha información que está gestionando por nosotros. Nosotros estamos gestionando muy poquito, muy poquito. El resto es heredado, heredado. Pero como solución de adaptación no nos tenemos que olvidar de eso, porque él tiene que garantizar nuestra supervivencia. El tema es que hay que decirle al inconsciente, inconsciente, esto que yo hoy estoy viviendo no aplica para mí. Ya no aplica. Por ejemplo, si yo soy una cuarta descendencia, que no puedo tener hijos, mi pareja no tiene ningún problema físico, yo tampoco, estamos en condiciones los dos de poder tener hijos y no podemos tener hijos, y encontramos que en el sistema familiar la bisabuela de esa chica ha muerto en el parto, dando luz a su último hijo, ¿qué podemos entender entonces nosotros aquí? Que es para nuestro inconsciente tener hijos. Podemos morir. Él tiene grabado ese estrés familiar, él tiene grabada esa emoción. Para él, tener hijos implica o morir, o quizás no poder alimentarlos, o que se mueran. Entonces, él va simplemente generando a través de las emociones, y pasa, como han pasado muchas veces, que cuando uno le pregunta a la persona, ¿qué sentís cuando te hablan de quedar embarazada? Dice, tengo terror, o tengo mucho miedo, o algo me pasa, pero no sé qué es lo que siento, pero yo quiero, pero no puedo, quiero, pero no puedo. Lo que no puede es esta información ancestral que ha nacido con ella, que ella nació con esa información, porque hubo un estrés familiar tan grande que realmente ese estrés hoy por hoy está funcionando como una solución de adaptación. La está protegiendo, sí, pero ella quiere tener hijos. Pero hay algo que no se lo permite. Lo que no se lo permite es la información, el miedo, esa emoción que está en ese sistema familiar y que ha quedado grabada. Por ejemplo, cuando vienen las personas y dicen, tengo tristeza, ¿desde cuándo? Desde siempre. Si alguien ya nace triste, hay algo.
Si alguien tiene esa tristeza desde siempre, ¿de quién es esa tristeza? ¿Es de mamá? ¿Es del sistema familiar? ¿Es de alguna muerte trágica en el sistema que no fue aceptada y yo me llamo igual que esa persona que murió trágicamente? ¿O tengo la fecha de nacimiento o la fecha de concepción? ¿O cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi padre se muere? ¿De quién es esa tristeza? ¿Es mía? ¿De mi madre? ¿De mis antepasados? ¿De quién es? Lo que sí podemos tener la certeza es que nuestro síntoma es la llave para poder cambiar nuestra realidad, lo que hoy consideramos una limitación. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, una separación de pareja en forma inesperada. Voy a cenar con mi pareja, pienso que me va a pedir matrimonio y resulta que me dice en plena cena, he conocido a otra persona, te dejo a partir de hoy tu vida y yo mi vida. Es un bioshock. Si lo vivo bajo las condiciones que lo hemos vivido, es un bioshock. Ahora, tengo opciones, como ya vimos. Depende de la información que yo lleve adentro, tengo opciones. ¿Lo vivo como una separación? No. Digo, bueno, qué bien, bueno, ¿cuál es el próximo? No hay emoción. El inconsciente no se enteró de nada. No hay síntoma, no pasa nada. Si lo vivo como un conflicto de abandono, me voy a quedar sola, me abandonaron, porque quizás, obviamente, si lo vivo como un abandono, tengo información para vivirlo como un abandono. No puedo vivir algo que no conozco. Entonces, obviamente, los riñones se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la biodescodificación, cada síntoma tiene un conflicto asociado. Y ese conflicto está ligado, como vimos, a los órganos que tienen un sentido biológico para poder cubrir esa necesidad no satisfecha en ese momento. Si lo vivo como una desvalorización, el órgano que gestiona todo lo que es movimiento, todo lo que es nuestro valor, todo lo que es la parte de cómo nos vemos hacia los demás, nos relacionamos con los demás, son los huesos. Entonces, el que va a absorber el estrés son los huesos. Conflicto de perder a alguien, por ejemplo, si para mí esa persona que me deja es alguien que es muy importante, que es de contenido, de sentido vital para mi vida, los órganos reproductores son los que van a absorber ese estrés. Un hombre pierde su negocio. De golpe queda en bancarrota, pierde todo su negocio, pierde su vida, o sea, su negocio era su vida. Si lo vivo como no puedo digerir esto, cuando decimos no puedo digerir esto, esta es la emoción oculta que se activa en el momento del bioshock. Es el resentir, es lo que queda congelado y que después se va mostrando en nuestra vida y va atrayendo personas, circunstancias y situaciones para poder ratificar esa emoción que hemos vivido. Porque esa emoción ha creado y ha generado una creencia. Y esa creencia es el prisma, son los lentes con los que vemos el mundo. Es nuestra forma de entender la vida. Por lo tanto, si dice no puedo digerir esto, vamos a tener lo que se llama un conflicto de bocado indigesto que lo va a absorber el colon. Si lo vivo como me puedo morir de hambre, o sea, pierdo este negocio, me voy a morir de hambre, no voy a poder generar este negocio. Fíjense cómo lo podemos vivir, ¿no? Qué fuerte, porque ante un mismo evento, estas son formas en las cual podemos etiquetar la situación. El que lo va a observar, el que lo va a absorber va a ser el hígado, porque no sé cómo voy a mantenerme. Esto es en líneas generales, para que entiendan más que todo el concepto. Cada órgano, obviamente es complejo ver qué gestiona, de qué se trata, pero básicamente es para que entiendan de que lo que nos pasa no es casual. Si lo vivo desde la desvalorización, nuevamente soy un inútil, no sirvo para nada, perdí mi negocio, cómo no me di cuenta, lo estoy viviendo muy diferente a los otros dos casos. Los órganos que van a absorber van a ser los huesos, porque son los que gestionan el valor de las personas.
¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Estos son algunos casos que pueden suceder no a nivel de síntomas físicos, sino a nivel conductual o comportamental. Un hombre que encuentra trabajo y se enferma. Por ejemplo, busca trabajo, lo encuentra, pero cuando lo encuentra se enferma, le tienen que dar de baja y así sucesivamente. ¿Qué pasa? En su transgeneracional, en su sistema familiar, sus abuelos, paterno y materno, mueren en el trabajo. Entonces, el que está en afinidad, porque obviamente no estamos en afinidad con todos, pero el que está en afinidad con esos abuelos porque se llama igual que el abuelo y con el otro coincide por fechas, para su inconsciente trabajar, ¿qué significa? Morir. Entonces, se las va a ingeniar, como yo digo, porque tienen ese aspecto, es inocente, pero se las arregla muy bien. ¿Para qué? Claro, él tiene ganas de trabajar, necesita trabajar, pero cuando él llega al ámbito de trabajo, ¡ping!, se activa la información, se activa lo que para el inconsciente es en ese momento un peligro vital para esa persona. ¿Por qué? Porque hay un estrés que está grabado en su inconsciente familiar, en él, donde hubo 2 muertes trágicas en el sitio de trabajo y aparte muertes jóvenes. Por lo tanto, él primero tiene que comprender que tiene esa información, por eso le pasa lo que le pasa y ahora vamos al para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué tengo que vivir esto? Es muy simple. Si queremos hacer algo diferente, si queremos cambiar esa información, necesitamos repetir las historias. Si no, no sabemos de qué se trata. Si no tenemos la información, si esa información no se manifiesta a través de mi cuerpo, o de mi conducta, o de mi comportamiento, no la puedo cambiar. Entonces la tengo que vivir para comprender, como les dije inicialmente, y trascender, y esta información darse cuenta de que ya no aplica. Y para eso utilizamos diferentes herramientas. Mujer sin problemas que no queda embarazada, es el caso que les comenté recién. También es un tema de transgeneracional. Hay en su sistema familiar muertes de niños recién nacidos, muertes de abuelas, hijos que han muerto en la guerra porque no los han podido alimentar o han venido grandes epidemias y los han matado. Entonces, para la descendencia, tener hijos implica perderlos. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? O sea, ¿qué hacemos? No los tenemos. Queda embarazada pero aborta, lo mismo. Hay una intención, hay un deseo consciente, pero hay un deseo inconsciente que puede más que lo que queremos conscientemente, que es la información que tenemos adentro. Depresión, tristeza desde siempre. Proyecto sentido transgeneracional. Proyecto sentido hablamos de los planes inconscientes que tienen nuestros padres antes de nuestra concepción, o sea, el para qué vamos a ser creados. Hay un proyecto también inconsciente de nuestros padres que determina muchas cosas de lo que sucede en nuestra vida. Cistitis en una mujer joven. Este es un caso que hubo, que ella abandona a su pareja y tiene que volver a la casa de sus padres. Claro, la cistitis, como les dije, somos seres emocionales, pero también somos seres biológicos. ¿La cistitis para qué? O sea, ¿la orina para qué es en los animales? ¿Qué hacen con la orina? Marcan el territorio. Entonces, en este caso es lo mismo. Ella está volviendo a la casa de sus padres y empieza a tener un cuadro de cistitis porque necesita organizar el territorio, que en realidad no es su territorio. Es el territorio de sus padres, pero como ella está biológicamente, empieza a tener unos síntomas que están relacionados con haber perdido su territorio con su pareja y ahora tener que estar en un territorio diferente que necesita organizar. Es muy importante que con esto, que es lo que a mí me interesa en estas charlas,
es que puedan comprender que todo tiene un para qué. Y al tener un para qué, tiene un fundamento, tiene una razón. Y lo importante es que cuando entramos en ese mundo podemos comprender que lo que tenemos tiene una explicación, tiene un motivo. Pero si ese motivo ya no aplica, si ese motivo obviamente está, diríamos, obsoleto, que sepan que tenemos la posibilidad de poder cambiarlo. Porque nos manejamos en este mundo con un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es heredado. Una creencia en realidad es una experiencia, es una vivencia. Y a raíz de lo que vivimos, como les dije, le ponemos una etiqueta. Esa etiqueta que ponemos es la creencia que se va a ir manifestando en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces la etiqueta que nosotros le ponemos es una etiqueta que heredamos. ¿Se comprende? No es algo que nosotros decidamos vivirlo así. Lo vivimos así porque hay una información que hace que lo vivamos de esa manera. Entonces, como dice Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, la invitación es que consideremos que la posibilidad de destino puede ser diferente. Y como dice Jung, haciendo consciente lo inconsciente es nuestra forma de poder entender y poder cambiar nuestra realidad. Entonces, si volvemos a lo primero, lo que vimos inicialmente es, si la vida que estamos viviendo no es la que queremos, nuestro síntoma, tenemos una gran herramienta que es nuestro síntoma, ya sea conductual, comportamental o físico, porque nos está hablando de algo, nos está mostrando algo, nos está dando la oportunidad de podernos convertir en protagonistas de nuestra vida. Simplemente está en la elección de cada uno, así como lo hice yo, de entrar en mi sistema familiar, de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo adentro? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Para que esto hoy se esté mostrando en mi vida. Yo quiero algo diferente. Y por eso entré en este mundo. Porque a raíz de haber entrado en ese mundo, pude comprender todo esto. Y ya mi vida en ese aspecto fue totalmente diferente. Así que bueno, es la invitación que les hago a todos con la charla. La biodescodificación es muy amplia. Hay muchas escuelas que enseñan la bio. Hay muchos autores que han escrito muchos libros sobre el cual se basa, porque es un cambio de filosofía de vida. Como se darán cuenta, es un cambio de paradigma. Es hacernos responsables de que lo que sucede afuera tiene que ver con nosotros, que no hay nadie afuera que nos los esté imponiendo y que simplemente es información que estamos manifestando. Está en cada uno entrar en su propia información, querer entrar en su propia información para que la realidad que hoy están viviendo y que no los conforma puedan construir un destino diferente. Así que bueno, muchas gracias